Buen día, mi nombre es Débora, soy estudiante del Centro Universitario de Tonalá. Actualmente soy médico pasante del Servicio Social en Investigación por parte de la Secretaría de Salud. Tengo la oportunidad de realizar mis trabajos de investigación en el Hospital General de Occidente, donde participo en el estudio y el análisis de datos de los pacientes que han sido hospitalizados por diagnóstico de COVID. En esta ocasión les compartiré algunos de los datos de mi estudio. Y bueno, mi trabajo se titula Comparación de alteraciones del metabolismo, clínicas y de laboratorio en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Es importante mencionar que los pacientes con SARS-CoV-2 representan un desafío para la comunidad científica en el sentido de identificar a aquellos que tienen factores de riesgo que los predisponen a desarrollar complicaciones graves asociados a la respuesta inflamatoria sistémica. En este sentido, los biomarcadores clínicos y metabólicos genéticos que pueden contribuir en la detección, evolución, tratamiento clínico, prevención de complicaciones graves y muerte de los pacientes. La importancia de mi trabajo radica en conocer los diferentes fenotipos clínicos de los pacientes, es decir, cómo se expresa la enfermedad en la población mexicana favorecerá en el ejercicio de la toma de decisiones en el medio hospitalario porque será más fácil identificar aquellos pacientes que son susceptibles de cursar con una enfermedad grave, identificándolos desde el ingreso de los pacientes. Sin duda, la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la economía de nuestro país para todos nosotros, ya que desde con cada ola de contagios contribuye con la inflación y el estancamiento de la economía en México, lo que se traduce en desempleo, por ejemplo, y aumento de costos de insumos básicos. Por otro lado, la alta prevalencia de comorbilidades en nuestro país dificulta la atención médica debido a la alta demanda de los servicios que consecuentemente se traduce en la saturación de las instalaciones sanitarias. Por otro lado, bueno, las vacunas han salvado incontables vidas. Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que el incumplimiento de las medidas sanitarias básicas dificulta eh, la interrupción de la transmisión del virus, sobre todo hoy que contamos con más herramientas y conocemos información valiosa para disminuir su propagación. La Universidad de Johns Hopkins nos muestra datos de nuestro país, donde nos dice que el total de muertes hasta el 20 de mayo supera las 324.600 muertes, mientras que el total de casos acumulados es mayor a 5.752.400 pacientes. Y bueno, estas cifras para nada despreciables. Lo que intento demostrar en esta diapositiva es la importancia de por qué realizar esta investigación con este tipo de enfoque. El objetivo de mi trabajo es comparar las variables metabólicas, clínicas y de laboratorio en pacientes con infección por SARS-CoV-2 y su desenlace, llámese alta o defunción. Esta imagen tomada de Battaglini et al. Muestra un algoritmo potencial para el manejo inicial del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Los autores proponen el uso de estos biomarcadores con valor diagnóstico y pronóstico para la estratificación del riesgo en la enfermedad de COVID-19. Para esquematizar, los han dividido, como podemos ver, en recuadros por colores, y esto con el objetivo de demostrar que el amplio espectro de manifestaciones clínicas, como podemos ver en esta imagen, que van desde síntomas respiratorios leves hasta neumonía, y en casos más graves, insuficiencia multiorgánica, como lo ponen aquí. Y bueno, en este caso, por ejemplo, vemos que la afectación renal en la enfermedad por COVID va desde la inflamación, el edema, la proteinuria, vasculitis, lesión renal aguda, necrosis tubular. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular también hay inflamación, edema, trombosis, lesión cardíaca aguda, arritmia, falla cardíaca y síndrome coronario, por mencionar algunos. Y bueno, como podrán ver, muchos de estos biomarcadores aparecen
en distintos órganos al mismo tiempo. Esto principalmente por su inespecificidad. Aquellos que son más apropiados para cada uno sigue siendo parte de estudios actuales. Y bueno, por poner un ejemplo, en el sistema respiratorio, la patogenia de COVID en este caso inicia con la inflamación local, daño a células endoteliales, con activación fibrinolítica en las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, que puede alterar en un futuro la arquitectura pulmonar normal. Posteriormente se reclutan plaquetas con la consiguiente desgranulación y formación de coágulos que va a alterar la permeabilidad de los vasos sanguíneos y consecuentemente también se van a reclutar más células inflamatorias que van a liberar citocinas y otros factores de crecimiento que son responsables de la actividad profibrótica de manera muy general. Entonces, en este ejemplo podemos ver que para el sistema respiratorio los reactantes, los biomarcadores que serían de interés serían, por ejemplo, estos reactantes de fase aguda, linfocitos por su alta actividad y participación en la tormenta de citocinas, en la secreción de citocinas, el dímero D y las plaquetas por la alteración de la coagulación. En cuanto a la sangre, pues como comenté, hay un desequilibrio en los mecanismos reguladores de la coagulación y la fibrinólisis. En el caso del hígado y del riñón, pues principalmente lesión endotelial, microtrombos, entre otros mecanismos de enfermedad. Y bueno, comentar que varios de estos biomarcadores se encuentran incluidos en la base de datos del hospital, por ejemplo, la LDH, la ferritina, los linfocitos, el dímero D, el conteo de plaquetas, eh, enzimas de función hepática, el fibrinógeno, la interleucina 6, la creatinina, la albúmina, la bilirrubina. También se registran los hallazgos electrocardiográficos, se registra el valor de troponinas y otros péptidos, el perfil lipídico, la glucemia y bueno, entre otros que por cuestión de tiempo no menciono en la presentación, pero sí comparto con ustedes algunos de ellos. Bueno, mi investigación es un estudio de corte retrospectivo que hasta el momento lleva incluidos 282 pacientes. Como comenté, en el Hospital General de Occidente, que se tomaron de marzo de 2020 a mayo de 2021, que tuvieron diagnóstico por PCR o prueba rápida positiva. Mencionar que el estudio, bueno, aún no termina, se continúan ingresando pacientes a la base de datos y que los resultados que les voy a mostrar a continuación, pues serían resultados preliminares. Conforme vaya aumentando la muestra de pacientes, definitivamente los datos van a cambiar y bueno, en un futuro podré compartírselos. Mencionar también que desde el ingreso del paciente se registran sus datos de la historia clínica, se registran sus primeros valores de laboratorio al ingreso, a los 3 días, a los 6 días y al egreso de los pacientes. Y bueno, esto con la intención de identificar la evolución en la analítica sanguínea y poder contar con más valores de estos biomarcadores. Todas estas variables se capturan en una hoja de cálculo desde el ingreso del paciente hasta su alta o defunción y el análisis estadístico se realiza con el software SPSS. Estos serían los resultados preliminares. En esta columna tenemos las variables que les voy a compartir. En esta otra columna se muestran los valores de la analítica de los pacientes que sobrevivieron, en este caso 131, y las defunciones, 151 pacientes. En la cuarta columna tenemos el valor de P, que cuenta con significancia estadística cuando es menor a 0.05. Y en rojo se muestran los valores asociados a significancia estadística y que por lo tanto cuentan con relevancia clínica para el estudio. Bueno, a continuación les voy a mostrar los valores que tuvieron a manera de gráfica, los valores que tuvieron significancia estadística
Como comenté, estos datos de aquí únicamente son laboratoriales al ingreso de los pacientes, pero para algunas de estas variables les voy a compartir también los valores al egreso para hacer la comparativa. En el caso de la edad, tenemos aquí la edad en años y en la parte de abajo tenemos el número de pacientes para cada grupo. En el caso de la columna azul son los pacientes que sobrevivieron y la columna de color amarillo corresponde a los pacientes que fallecieron. Podemos ver significancia estadística, es decir, que pacientes que al ingreso tuvieron edad mayor a 60 años tuvieron mayor riesgo de fallecer. En el caso de la proteína C reactiva, se ve que valores al ingreso, tanto al egreso elevados, se asocian con defunción. En este caso aquí sería la analítica al ingreso y la analítica al egreso, y bueno, vemos los valores en los dos tiempos en el que se realizó la captura de datos. En el caso de los leucocitos, bueno, vemos aquí que hay significancia estadística al ingreso, valor de leucocitos cercano al 15,000 con el riesgo de defunción, mientras que al egreso, igual un valor de leucocitos elevado se asocia con defunción. Aquí en la valor de P podemos ver que, bueno, la tendencia es que en un futuro, conforme se aumente el tamaño de la muestra, posteriormente cuente con significancia estadística. En el caso de las plaquetas ocurre lo mismo, mayor número de plaquetas al ingreso y al egreso se asocia con un mejor pronóstico de los pacientes. Para la albúmina, cifras superiores a 3 o cercanas a 3 se asocian con la sobrevida de los pacientes, mientras que cifras menores a esto con la defunción. En este gráfico se hace la comparativa de tres variables: la saturación de oxígeno, donde vemos que saturación al ingreso cercano a 80 tiene un mejor pronóstico, mientras que el uso de aminas y ventilación mecánica invasiva fue más frecuente en pacientes que fallecieron. Por último, tenemos la gráfica perteneciente a glucosa, donde vemos que cifras elevadas de glucosa tanto al ingreso como al egreso se asocian con el grupo de las defunciones, mientras que cifras menores con sobrevida, lo que nos da un importante parámetro para pensar en alteraciones metabólicas que se desarrollen durante la enfermedad. Y bueno, la discusión en la literatura, la enfermedad grave y crítica corresponde al 14 y al 5% de los casos, respectivamente. Valores elevados al ingreso de plaquetas, lactato deshidrogenasa y aspartato transaminasa tienen menor riesgo de mortalidad, incluso en pacientes que necesitaron ventilación mecánica invasiva durante su estancia hospitalaria. También podemos ver en la literatura que valores elevados de PCR, creatinina, bilirrubinas y dímero D, así como valores disminuidos de albúmina, son predictores asociados a gravedad y mortalidad de la enfermedad. Las comorbilidades metabólicas también sobresalen, como mencionaba hace un momento: obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares relacionadas principalmente con mal pronóstico. Como resumen, podemos ver que la literatura coincide que los biomarcadores que están al acceso de la mayoría de las instituciones de salud, es decir, aquellos que son menos costosos y que se pueden realizar como perfil al ingreso del paciente, como biometría hemática, química sanguínea, reactantes de fase aguda, tiempos de coagulación, perfil de función hepática, entre otros, cuentan con alto valor diagnóstico y pronóstico. También se proponen nuevas estrategias analíticas como la metabolómica y la proteómica, y se menciona la ventaja de los biomarcadores de uso clínico generalizado y la disponibilidad limitada también de otros biomarcadores específicos por no contar con los recursos o la infraestructura necesarias para llevarlos a cabo. Como conclusión, podemos decir que los biomarcadores que se usan en la práctica clínica diaria facilitan la identificación de manera precoz de cifras sugestivas de COVID grave.
y por lo tanto identificar dichos valores durante la evolución clínica es importante para intervenir oportunamente y prevenir un desenlace fatal de la enfermedad. Este estudio busca aportar en el ejercicio de la toma de decisiones, minimizar riesgos y homogeneizar protocolos a seguir en la población. Esta es como la aspiración del trabajo en un futuro, así como también conocer las variables asociadas al riesgo, optimiza tiempo y mejora la calidad de la atención médica. Por mi parte sería todo, les agradezco su tiempo y espero en un futuro poder compartir con ustedes los avances del trabajo. Muchas gracias.